Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir al email diauribe@hotmail.com, diauribe@hotmail.com, o la página web www.diana-uribe.com. Hoy vamos a ver la formación de la conciencia nacional mexicana, el nacionalismo de los mexicanos, ¿de dónde surge? México va a tener una temprana formación de la conciencia nacional. Ese nacionalismo mexicano, tan profundamente arraigado en cada uno de ellos, se forma muy rápidamente en toda la historia que ellos van a tener. Se forma mucho antes de que ellos vayan a ser un Estado, van a ser una nación, y se forma a partir de una serie de factores, que son los que vamos a ver, cómo se van desenvolviendo los acontecimientos hasta formar un espíritu de una fuerza que es la que les ha permitido, y como habíamos visto la vez pasada, les permitirá a ellos aguantar muchas cosas que van a tener que enfrentar y para las cuales van a necesitar toda la fuerza que tienen. ¿De dónde sale el nacionalismo mexicano? Entonces resulta que los encomenderos, todos los 500 de Cortés, ellos van a seguir avanzando después de la caída y todo eso, van a seguir avanzando hacia las tierras del norte y van a enfrentarse durísimamente con los indios chichimecas, con los indios yaqui, con los indios hopi. Van a tener hacia arriba, hacia formar el desierto. Esto va a llegar a ser muy grande, la expansión va a ser gigantesca. Por un lado, hacia el norte, todo, y lo que después va a ser, y hacia la Alta y la Baja California, todo eso se van a ir expandiendo, y van a ir encontrándose con una serie de pueblos, y se van a encontrar allá, y por el sur también, por el lado de los mayas. Los mayas van a dar una resistencia hasta el siglo XIX, todavía se están cascando con los mayas, mejor dicho, los mayas la van a poner durísima. Entonces van a continuar los enfrentamientos durante mucho tiempo por el lado maya al sur, por el lado de la selva. Claro, además tiene la ventaja de la selva que les permite mucho más tiempo de ocultarse, y por arriba van entrando hacia el norte, todo lo que va a ser la parte norteña. Ellos van a ir avanzando, los españoles originalmente, hasta llegar a formar un imperio de los más grandes que había en ese momento. Era solamente el único imperio más grande en ese momento que el imperio mexicano era el ruso. Era el ruso, pues digamos, la expansión del gran imperio ruso. Pero eso es una cosa impresionante lo que va a llegar a ser. Entonces, por un lado, y por el otro lado, van a seguir las enfermedades. Después va a llegar el tifo. Y al llegar el tifo, pues otra vez muere un montón de gente hasta que ya va quedando muy poquita gente.
Entonces, muy pocos indígenas van a quedar en un momento dado. Solamente hasta el siglo XVIII México va a poder recuperar la población. Pero eso va a haber un momento en que la baja de la población es muy grande. Cuando la baja de la población es muy grande, cuando las enfermedades terminan de diezmar aún más a los ya muy heridos pueblos indígenas, cuando la catástrofe continúa, porque esto va a continuar, en ese momento los encomenderos pierden la fuerza de su sustento económico. ¿Quiénes son los encomenderos? Los 500 de Cortés. Los encomenderos son todos los conquistadores, toda la gente que vino y que abrió trocha y que se enfrentó y que conquistó las tierras en nombre de España. O sea, todos los, digamos, la primera cochada, todo lo que aquí sería Jiménez de Quesada, Nicolás de Federman, Jorge Robledo, todos los fundadores de ciudades, ¿sí? Y que en la novela de los pecados de Inés de Hinojosa sería Pedro Bravo de Rivera. Todos estos personajes que van a estar creando la primera oleada, pero sobre todo en México después con la tragedia demográfica, van a verse empobrecidos porque el sustento de sus tierras, que era el trabajo de los indígenas, va a desaparecer por sustracción de materia. Los indígenas van a quedar diezmadísimos por las enfermedades. Eso los va a debilitar terriblemente porque su fuente económica deja de existir, por un lado. Por el otro lado, el imperio español es el primer imperio en la historia del mundo en ultramar, porque no existía tal cosa como ultramar. O sea, eso de que quedara un bloque continental al otro lado del océano, eso no se usaba, no se había visto nunca. En Europa, como habíamos visto, Europa, Asia y África están pegadas por la barriga del Medio Oriente. Por grande que fuera el imperio persa, no podía recorrer a caballo. Por grande que fuera el imperio otomano, pues usted de todas maneras atravesaba, era un estrecho. Pero esto de un océano, eso no se ha visto nunca. Entonces, el hecho de que haya un océano de distancia entre España y el imperio hace que sea muy difícil de gobernar, muy difícil de institucionalizar y muy difícil de controlar, porque hay 3 meses en barco de distancia de ida y 3 meses en barco de venida, no hay internet, no hay fax, no hay teléfono, no hay teleconferencias ni videoconferencias, no puede llamar a ver qué está pasando por allá, toca que crea lo que le dicen. Entonces, ¿qué pasa? Hay una segunda oleada en la que España necesita institucionalizar esas tierras recién conquistadas y volverlas un imperio, o sea, crear una organización administrativa, crear imperio. En ese momento, los encomenderos que originalmente habían conquistado esas tierras empiezan a ser más bien un peligro para la corona en lugar de ser una fuente de riqueza para la corona, porque hay el terror de que se formen poderes locales. Como está tan lejos, es muy fácil que el que esté allá, como ese es el que está, termine gobernando él esas tierras en últimas, en la práctica, porque es el que está ahí. Entonces a España le entra una paranoia muy tenaz con que esos que están allá se terminen adueñando del paseo y ella pierde el control sobre esas tierras. Entonces va a haber una pugna entre los encomenderos, los 500 originales de Cortés, y los funcionarios que van a llegar de la península a gobernar, porque sienten como que nadie, hemos dicho, que ellos hicieron todo el camello, que hicieron todo el trabajo, que se dieron la pela, que hicieron la guerra, y luego a la hora del té los van a dejar por fuera, porque los van es como corriendo del paseo. Entonces ellos empiezan a sentirse terriblemente frustrados, empiezan a sentir, los encomenderos sienten que han hecho la odisea de la vida, que mejor dicho, que lo que hicieron es colosal, que era como haber llegado a la luna en esa época, que no había hazaña comparable a la que ellos hicieron, y en lugar de sentir el agradecimiento de la corona, sienten que la corona lo que les está es tratando de quitar el reconocimiento y la honra de haber sido quienes conquistaron esas tierras para el rey de España. Entonces los encomenderos empiezan a sentir frustración y amargura,
porque sienten que no los reconocen. Y a medida que van avanzando a esas tierras del norte, que son cada vez más inhóspitas, y se van encontrando con todas estas guerras y todo, después van diciendo que ellos merecerían una suerte distinta por todo lo que hicieron, y hay esta sensación de ingratitud, como de estafa, como de dolor, que ellos hicieron cosas impresionantes, lo hicieron en nombre de la corona, y la corona no les agradece ni les reconoce como es debido, y están en las tierras más duras y más tenaces, que son las del norte a donde van yendo, y como que no se corresponde una cosa con la otra. Aquí pasan cosas que nunca antes habían pasado en los imperios, y por eso tienen que inventárselas. No había existido un imperio en ultramar de este tamaño, porque no había tal cosa como ultramar. De todas maneras, o sea, un bloque continental completamente nuevo, eso es América, eso es una cosa totalmente distinta. Entonces requiere un gobierno, una institucionalidad y una manera de gobernarlo nueva que no se ha visto antes. No existe, esto también es una cosa única, en todos los imperios que ha habido hasta el español. Simplemente llegaba un pueblo hegemónico, dominaba a otro, y dominando a una serie de pueblos constituía un imperio. Esos pueblos que quedaban dominados eran pueblos que dejaban de ser hegemónicos, se convertían en provincias de ese imperio, pero siguen existiendo, solamente que una capa nueva los va a gobernar por encima. Pero nunca había pasado que se destruyeran, que desaparecieran. O sea, los romanos llegan y van conquistando y conquistando, y entonces van hasta llegar a Siria, van conquistando todas partes y todo eso, pero los demás pueblos siguen existiendo. España es parte del Imperio Romano, Líbano es parte del Imperio Romano, pero siguen existiendo los fenicios como siguen existiendo los demás. Sí, los otomanos se van a tomar todo el mundo árabe, pero los árabes siguen existiendo, siguen teniendo su religión, siguen siendo árabes. Más bien los otomanos tomaron la cultura árabe y se apropiaron de ella y tomaron su religión y continuaron sobre el colchón de la cultura árabe. Continuaron los otomanos su propio imperio y lo montaron encima, y en lugar de califatos pusieron sultanatos, y ya, todo bien. Y lo mismo los romanos van a tomar la cultura griega y van a crear un imperio ya muy institucionalizado, pero fundamentalmente sobre las bases de la cultura griega. Aquí no pasa eso. El imperio que va a crear España, como hubo tanta catástrofe demográfica, como va a morir tanta gente, entonces no es que sobre el mundo como estaba usted montó otro, es que el mundo como estaba desapareció. Acuérdense la destrucción del quinto sol. Entonces así ya es muy tenaz, porque usted no puede simplemente montar sobre el otro uno, sino que le toca mezclarse con eso. Entonces es cuando la migración era exclusivamente masculina, y ellos no traían mujeres. No traían mujeres porque los proyectos no eran de crear mundos en América, sino de montar un imperio desde el cual se pudiera financiar originalmente todo lo que era la expansión en Europa. Este tipo de conquista es completamente diferente a la que van a hacer mucho más adelante los ingleses, incluso los franceses en América del Norte, porque ellos van a llegar es familias completas,
para para cortar lazos con su tierra original, con Inglaterra, y crear allá una nueva utopía religiosa, más como una comunitaria, en donde ellos llegan con todo el mundo, llegan con la mamá, con la suegra, con la tía, con el perro, con todo. Entonces no necesitan a nadie, porque ahí está todo el combo. Aquí no, aquí llegan hombres solos. Entonces estos hombres solos que llegan y sobre un mundo que se deshace, un mundo que se cae, entonces estos hombres solos van a empezar a tener hijos con las indias. Y eso que es que estos conquistadores van a tener hijos con las indias, que quedaban de una cultura que había sufrido semejante hecatombe, va a dar origen a un fenómeno completamente original, nuevo y distinto, que nos explica a todos los aquí presentes y los que nos estén oyendo el mestizaje. Todos somos mestizos, porque hubo una catástrofe demográfica y hubo que volver a poblar todo con los que estaban. ¿Y quiénes eran los que estaban? Pues los sobrevivientes de la hecatombe del mundo indígena y los encomenderos. ¿Qué más hacemos? Entonces ahí se va formando un linaje, una descendencia. Esa descendencia es mestiza, y ese es el sustrato fundamental de todos nosotros. Entonces resulta que se van formando, pero a medida que la pugna entre la corona y los encomenderos se va haciendo más dura, a medida que los encomenderos empiecen a ser poco a poco despojados de su reconocimiento y de su importancia, que la movilidad social se haga cada vez más difícil, porque hay un momento en que ellos los bloquean, para que los peninsulares, o sea, vamos a llamar peninsulares a los españoles que llegan directamente de la península ibérica, y vamos a llamar a los otros criollos los que ya han nacido en las tierras mexicanas, o los encomenderos que todavía quedaban. Pero estas dos clases entran en conflicto. Los peninsulares necesitan garantizar el dominio de España sobre todas estas tierras y que no haya poderes locales, y esto se va a volver un fantasma todavía mucho más bravo cuando más adelante surja la mítica y legendaria figura de Aguirre, o la ira de Dios. Lope de Aguirre desafiará la corona. Y eso sí va a ser, o sea, cuando esté con toda su travesía por el Perú buscando el dorado. Ahorita nos ocupamos de él, pero el fantasma es para ellos tenaz. O sea, que alguien la vaya a montar aquí, de que tiene su parche propio, no se va a poder, pero no se va a poder. Entonces empiezan a desvanecer la importancia de los encomenderos, y estos encomenderos ahí es donde se sienten terriblemente estafados, porque hicieron las audacias y las proezas más inconcebibles de la época, y en lugar de ser considerados héroes, y en lugar de ser los adalides de la corona, lo que van viendo es que los desplazan. Este proceso de irles bajando la caña, de irles bajando la importancia, hace que 3 generaciones después ya los descendientes criollos mestizos de los encomenderos con las indias ya estén empobrecidos. Ya sea gente pobre. Dice, pero ¿cómo así? Si es que mi abuelo conquistó estas tierras, fue el que montó todo esto, y yo estoy de lo más vaciado cuando debería ser aquí el rey y el señor, pues esto debía ser un señorío. Entonces ahí va surgiendo un grupo que siente un profundo resentimiento contra los peninsulares, porque se sienten que les han volteado la espalda, que los han dejado atrás. Y entonces aquí se enfrentan dos clases distintas: los mestizos, los criollos, los descendientes de los encomenderos, que se sienten traicionados por la corona, y la corona, que necesita desesperadamente ratificar el dominio sobre estas tierras mediante una complejísima institucionalidad de funcionarios, de oidores, de veedores. Eso va teniendo diferentes nombres, pero tiene que ser una cosa, un aparato enorme para que pise duro. ¿Por qué? Porque es que ellos están teniendo una mano de guerras en Europa, hasta que llegue un punto en que la mano de guerras en Europa va a hacer que ellos no puedan sostener los dos imperios. Se acuerda que ese imperio se habían formado por Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que habían tenido a Carlos V, y Carlos V había sido el padre de Felipe II, que es el momento más esplendoroso del imperio. Y se nos habían juntado 2 coronas, la casa de los Habsburgo, la de Austria, y la española.
Aquí cuando se hace tan grande el imperio, entonces vamos a hacer una cosa con los Austrias. Les dicen los españoles a los austrias, ustedes gobiernen toda la parte europea y nosotros nos vamos a concentrar en ultramar. Porque está muy grande esto, los tercios españoles ya no dan más. Entonces surge una dinastía borbónica, una rama francesada borbona, que es la que va a gobernar España. Por eso es que en Madrid existe un Madrid de los Austrias y otro Madrid Borbón, ¿ve? Porque eso pasó. Entonces los austríacos van para formar un imperio tenacísimo también, que será el imperio más importante del centro de Europa. Aquí hay dos capitales, Viena y Madrid. Entonces, a medida que eso va pasando, va adquiriendo cada vez más importancia lo que es América, ¿sí? O sea, todas las tierras del Nuevo Mundo y de Nueva España, porque ahí es donde se va a basar el poderío del imperio. Ese imperio necesita financiarse, porque además ese imperio va a llegar hasta Filipinas. Por la vía de México, por el lado del Pacífico, por el lado de Acapulco, va a llegar hasta Filipinas. Y en Filipinas esos son 10.000 islas con una cantidad de culturas las más diferentes, y allá va a llegar el imperio español. Por eso era que se decía que no se ocultaba el sol, porque estaba en Filipinas lo mismo que en México y en Europa. Por eso en alguna parte del imperio siempre era de día. Por eso era que se decía que en el imperio de Carlos V no se podía ocultar el sol, porque siempre había sol en alguna parte, porque era el planeta el que tenía de por medio. Entonces eso necesita billete, hay que financiar eso, pero hay que financiarlo en serio. Entonces, esta financiación, la necesidad de financiar ese imperio, hace que el oro se busque desesperadamente. Entonces, lo que era una ilusión, una quimera, ahora se vuelve una necesidad de verdad. Van a buscar oro y van a buscar plata por todo el Nuevo Mundo. Van a esculcar el Nuevo Mundo piedra por piedra, grano por grano. Van a abrir huecos, mejor dicho, van a hacer una requisa gigantesca de todo el continente hasta que aparezca, ¿sí? Entonces es aquí donde se forman los mitos. Estaban buscando, decían que existía una ciudad de los papas blancos, que era la ciudad de La Plata, buscando la ciudad de La Plata por el sur, porque acuérdense que esto es un solo imperio, entonces el proyecto está por todos lados, está por México, pero también está por el sur. Entonces, buscando la ciudad de La Plata, creen que está en un río, y van buscando el cauce del río, un río que parece un mar, a ver si ahí está. Ahí no estaba, pero el río se quedó llamando el Río de la Plata. Sí, entonces están buscando el país que recorre el Río de la Plata. En el futuro recibirá el nombre de Argentina, porque la palabra latina para plata es argent. Sí, entonces de argent se va a llamar Argentina, porque se supone que ahí quedaba la ciudad de los papas blancos. Y ahí quedaba el Río de la Plata, y queda el Río de la Plata y queda la Argentina, ahí no estaba la plata, sigamos. Entonces por el otro lado están buscando la ciudad de los papas blancos, por arriba están buscando las 7 ciudades doradas de Cibola, y por el centro están buscando el dorado, y hágale, y busque, en la búsqueda del dorado, es cuando aparece la figura de Lope de Aguirre, que va a hacer toda la vuelta por el Perú, y va a buscar ese dorado, y Lope de Aguirre sí se declaró en rebeldía con la corona. Y él se declaró señor autónomo, y él reclutó un poco de gente y fue a buscar el dorado, y es el traidor por excelencia. Por eso él va a matar a su hija, para que ella no sea la hija de un traidor, porque tiene el estigma encima. Y hay una película tenacísima que se llama Aguirre o la ira de Dios, dirigida por Werner Herzog y protagonizada por Klaus Kinski y Natasha Kinski, donde uno suda subiendo y bajando montañas buscando ese dorado, hasta que terminan llevados por allá en la mitad del Amazonas, comidos por las ratas. No apareció el dorado. Donde le aparezca, donde se le hubiera aparecido el dorado a Lope de Aguirre funda un imperio autónomo y nuevo en el Nuevo Mundo, y esa es la pesadilla más tenaz de eso. Por eso es impresionante la figura de Aguirre. Hasta en Los pecados de Inés de Hinojosa, la Torralba había cabalgado con los garañones de Aguirre, que eso era ser uno mucho lo salvaje y mucho lo terrible. Entonces resulta que aparece, la plata va a aparecer en 2 partes. Va a aparecer en el Perú, las minas de Potosí, y van a aparecer en México, en nuestras tierras de relato, en lo que llamamos el camino de adentro, el camino de tierra adentro. En el camino de tierra adentro van a aparecer las minas de plata de San Luis de Potosí.
Entonces aparecen las minas de San Luis de Potosí, Guanajuato y Zacatecas. Y esas minas son enormes. Y esas minas determinan que la Nueva España, que es como se llama en ese momento México, se vuelva el corazón del Imperio Español. Entonces, el Imperio Español va a estar montado sobre Nuevo México y sobre el Perú, por las minas de Potosí en el Perú. Los demás somos subsidiados, estos digamos los demás muy queridos, muy divinos, y aquí había oro y todo, pero la dureza, la tenacidad, está montada sobre México y Perú. Entonces, eso es el que va a dar el billete para financiar el imperio, para poderlo expandir, para mantenerlo, para todo eso. Aparece en un momento en que lo necesitaban desesperadamente. Y el oro también va a aparecer, pero esas minas de plata garantizan la supervivencia del imperio español y que puedan seguir aguantando todo lo que les quedará. Entonces, en ese momento es cuando ya hay como financiar el imperio, razón de más, para mantener este imperio totalmente cohesionado, para mantener la contabilidad de los imperios, porque esto es lo que les va a dar a ellos la fuerza para seguir adelante. Por eso mucho tiempo después, cuando el imperio portugués estaba en una época de crisis, decía que por qué, siendo el mismo Dios, el de España y el de Portugal le había dado el oro y la plata era a los españoles y a ellos no les daban nada. Ya más adelante los portugueses descubrirán la ruta del oro, la que llegue a Goiás y la que vaya por toda la zona de Ouro Preto, porque decían que, mejor dicho, que siendo el mismo Dios, ¿por qué favorecía a los unos y no a los otros? Entonces, pero aquí les aparecen estas minas, y estas minas hacen la diferencia, y estas minas son las que le van a dar la importancia capital a México dentro del mundo español. De aquí para adelante el imperio es viable. Entonces, mientras tanto, los españoles están desarrollando semejante imperio, pero están enfrentando muchas potencias allá, porque Inglaterra se está volviendo una potencia muy seria y una potencia ultramarina también. Y Francia ha desarrollado un estado poderosísimo, entonces están en guerras permanentes con Francia. Y las cosas en Europa están muy complicadas. En la medida en que las cosas en Europa se compliquen, en que la pelea con los holandeses se les vaya a volver un agujero negro que no pueden ganar, en que Francia se haga cada vez más poderosa, en que Inglaterra se haga una tremenda nación y con un poderío naval impresionante, en esa medida España necesita cada vez más a América. Esto va cogiendo importancia hasta que se le va volviendo el corazón de su proyecto histórico. Y con las minas de plata y con toda la financiación del imperio, precisamente para mantener el equilibrio de poder frente a las potencias europeas, en ese momento es que los europeos, los ingleses, los franceses y los holandeses montan la piratería. Entonces la piratería era la yugular del imperio español, era desangrarlo por donde arrancaba. Habíamos visto la vez pasada que esos salían de la Veracruz, luego iban a La Habana y de La Habana salían a mar abierto, y que ahí alrededor de La Habana era donde estaban las barreras de coral, que era donde podían ocultarse los piratas y los corsarios y atacar, robar los tesoros y esconderlos en las cuevas, porque en alta mar la custodia que tenían los galeones ya era impenetrable para la fuerza, porque es que los piratas eran barcos de ataque, o sea, esto era una atracadita rápida y chin chin nos fuimos. Sí, eso se puede cuando hay una barrera coralina, pero usted no puede meterse frente al custodio militar de un galeón cargado de oro y de plata que vaya para España. Entonces, los piratas, como habíamos visto la vez pasada, cumplen la función de trasladar la guerra de lo que está pasando en ese momento en Europa al Caribe, porque del Caribe es que está saliendo el oro y la plata, por el Caribe salen el oro y la plata que financian el imperio español y van saliendo efectivamente de México y Perú. Entonces está pasando todo esto y al mismo tiempo hay una sensación esta sensación de desolación, de catástrofe, de no reconocimiento, el hecho de que los hijos de los encomenderos se encuentren en una situación tan triste, tan desvalida, y esta sensación también del mundo indígena, de la catástrofe que ha vivido y todo eso, hacen que se recupere. Este es uno de los fundamentos importantísimos del nacionalismo mexicano, hace la diferencia entre la fortaleza de ellos. En ese momento empieza a reivindicarse
el pasado indígena, empiezan a mostrar esto era una gran nación. Y el punto que va a identificar el pasado indígena, digamos lo que va a unir los mundos, es un símbolo que uno no se imagina la fuerza que tiene. La vez pasada estábamos hablando de la figura de la guadalupana. Entonces resulta que habíamos dicho que la Virgen de Guadalupe se apareció en España. Era una virgen morena, bizantina, que se le va a aparecer al pastor Gil Cordero y que le dice que le haga en la gruta donde ella está una gran iglesia, un santuario, que él va a llegar a su casa, su hijo va a morir, pero él está tranquilo porque él va a crear el santuario y le van a devolver al hijo, cosa que efectivamente pasa, y empieza la devoción de la Virgen de Guadalupe. Por esa devoción de la Virgen de Guadalupe es que el cerro de Bogotá, que queda al lado de Monserrate, se llama Guadalupe. Por esa devoción de la Virgen de Guadalupe es que una de las islas del Caribe se llama Guadalupe. Por eso es que una cantidad de regiones de nuestro mundo se llaman Guadalupe, por esa Virgen de Guadalupe morena, bizantina, que se le aparece a Gil Cordero, y que tiene un origen árabe, porque hemos visto que Guadab es una palabra árabe, que era del Guadalquivir, del Guadiana. Sí, es un origen, la palabra tenía un origen árabe, y esta es una virgen mora bizantina y que se les va a parecer que es una virgen morena. Ese culto, trasladado al Nuevo Mundo, va a tener unas connotaciones muy diferentes, porque es que a Juan Diego, un indígena, habíamos visto que en el monte de Tepeyac, el monte de Tepeyac es un lugar sagrado para el mundo indígena. En el monte de Tepeyac estaba la Tonanzi, y la Tonanzi es una mujer, era la madre, era la representación de la madre con una cunita, ¿sí? Entonces, en el lugar donde la Tonanzi, que era la madre del mundo indígena, que se representaba con una cunita, tenía su punto sagrado en el centro, en el monte de Tepeyac. Ahí se le va a aparecer a Juan Diego el indígena, recientemente que ha canonizado, una mujer morena, una virgen indígena, la guadalupana. La aparición de la guadalupana, a la que le van a hacer un gran santuario, le da al mundo indígena un culto propio, un culto suyo de ellos, que no viene, si bien la referencia viene de allá, esta es una virgen del Nuevo Mundo. Entonces, con la Virgen del Nuevo Mundo, con la conversión de Santo Tomás y Quetzalcóatl, o sea que el mensaje de Jesús sí había llegado a las tierras, pero se había desvirtuado y después se había vuelto a conseguir. Ahí se va formando una identidad histórica, porque tanto los encomenderos, los descendientes de los encomenderos, este mundo mestizo, como los indígenas que en ese momento quedan, son católicos. Todo el mundo es católico aquí, los peninsulares también son católicos. Los peninsulares creen en su Guadalupe, sospechan del culto de la guadalupana, pero mucho tiempo después lo aceptarán, pero aquí todo el mundo es católico. Entonces el catolicismo le va dando un factor de cohesión histórica a la formación de la futura nación mexicana desde un punto de vista muy importante, pero el culto de la guadalupana le va a dar la identidad. Entonces, a partir del culto de la guadalupana, a partir de establecer la conversión entre Quetzalcóatl y Santo Tomás, y a partir del hecho de que, si bien en la milicia y en la política los descendientes de los encomenderos no van a tener una movilidad social, donde sí van a tener una movilidad social, donde sí van a ser importantes es en el clero, entre los franciscanos, entre los dominicos, entre los jesuitas. Los sacerdotes van a ser mexicanos, los sacerdotes van a ser mestizos, y la guadalupana va a ser su señora patrona, su madrecita. Y esos son los que van formando también la nación mexicana poco a poco. Entonces ahí, cuando viene el testimonio de Fray Bartolomé de las Casas, que es, como diríamos actualmente, el delegado de los derechos humanos, Fray Bartolomé de las Casas empieza a narrar toda la tragedia demográfica del pueblo indígena, no solamente como una tragedia demográfica en términos de cómo las enfermedades diezmaron todo el antiguo imperio, sino como un genocidio. Y empieza a decir, esto se montó sobre un dolor inmenso, sobre la destrucción de una cultura.
y empieza a haber un sentimiento profundo de nostalgia por un mundo perdido, que ahora se puede ver desde la guadalupana, que es lo que entronca la fe de los antiguos dioses a través de la Tonanzi con la figura católica de la guadalupana. La guadalupana va a ser un símbolo religioso, un factor de cohesión e identidad histórica, y más adelante va a ser un estandarte político. La guadalupana es la piedra angular de la identidad mexicana. La guadalupana, por un lado, y empezamos a recuperar la herencia indígena, y aquí es donde marcan la diferencia los mexicanos. Los mexicanos empiezan, o sea, toda esta gente que ya está en el Nuevo Mundo y que nació allá, esta gente empieza a recuperar la herencia indígena como una herencia enorme. Entonces se ven ismóticos, nosotros no somos los muertos de hambre de la tercera generación de encomenderos, no, nosotros somos los herederos de un imperio, porque sus madres son indígenas. Todas las madres de aquí son indígenas, las mujeres son del Nuevo Mundo. En la capa de los peninsulares que vienen a gobernar desde España, esos se casan con mujeres españolas, que se las traen de allá o que van hasta allá a casarse con ellos. Pero la gente que ha hecho el mestizaje aquí, que están haciendo ahora, sus madres formaban parte de ese antiguo imperio. Entonces se sienten herederos de un imperio indígena enorme, colosal, entonces que no eran ningunos salvajes, como en ese momento esbozaban algunas tendencias del discurso de la Ilustración europea, que los veían como salvajes, que no eran, que lo que eran era un imperio de raca mandaca, un imperio tremendo, un imperio poderoso, y empiezan a sentir el profundo orgullo por el mundo indígena. El reconocimiento del orgullo del mundo indígena, la sensación de pertenecer con toda dignidad al mundo indígena, es lo que hace de los mexicanos la fuerza de la nación que son. O sea, ellos son poderosos porque son capaces de reconocer esta herencia. Los pueblos que no reconocieron esa herencia quedaron fracturados de su propio pasado, rotos por dentro, y perdieron la fuerza que da ese mundo indígena. Y esa es la diferencia entre los unos y los otros, que ellos son mexicanos, indígenas, aztecas, ¿sí? Y que por eso es que es tan importante escuchar las voces del mundo indígena, porque ahí está el secreto de la fuerza de una nación. Comprueban eso los mexicanos. Entonces, los mexicanos van a tener esto, y eso les va a dar un pasado, porque es que eso es distinto. Creer usted que apareció a partir del momento en que un imperio se afincó en sus tierras, a decir, venimos de más de 3000 años de historia, venimos de los tiempos del águila, del nopal, de Quetzalcóatl, venimos de muy atrás, somos muy antiguos y hemos trasegado este país mucho tiempo. Eso les va a dar el orgullo para pisar esa tierra con todo honor. Entonces, aquí, esta identidad indígena se expresa en el águila y el nopal. Por eso el de San Luis de Potosí nos dice donde el águila y el nopal, y la enseña nacional. Entonces está el emblema de los aztecas, el águila y el nopal. La Virgen de Guadalupe como la señora que acoge. Habíamos hablado la vez pasada de cómo suplanta al personaje de la Malinche, porque el personaje de la Malinche tenía el sabor amargo de una traición.
La guadalupana es autóctona, es de la nueva tierra, y la guadalupana acoge y es una madre protectora, en un tiempo de sanación cuando habían pasado tantos cataclismos. Entonces la guadalupana articula el mundo mestizo con el mundo indígena alrededor de un solo culto. Y eso de articular este mundo mestizo, que viene de los descendientes de los encomenderos y las mujeres indias, con los indios que sobrevivieron alrededor de la Guadalupe, es lo que forma una nación ahí. Todavía no son un estado, pero ya son una nación. Entonces es el mundo indígena, el águila y el nopal, el Día de los Muertos que viene de los mayas, y la ceremonia de la guadalupana, lo que va formando la conciencia de identidad histórica. Entonces ellos tienen una formación muy temprana, son una nación más bien pronto, antes de ser un estado son una nación. Y el odio al mundo español, al mundo peninsular, a quienes ellos llamaban gachupines. Estos gachupines los distinguían de los descendientes porque ellos son peninsulares, mantienen su condición peninsular, se casan con mujeres españolas y van a mantener, digamos, hay un momento en que hay estamentos diferentes entre lo que es todo el gobierno del Imperio Español, todos los funcionarios provenientes de la península, y lo que es la gente que vive en el mundo de la Nueva España. La gente que vive en el mundo de la Nueva España no tiene movilidad social y no va a ocupar esos cargos nunca. Los criollos no van a poder ocupar esos cargos jamás, porque están bloqueados. Hay un punto hasta donde no pueden subir. Entonces por eso hay una sensación de pugna con ese mundo español, con ese mundo, digamos, institucional de la península. Entonces, alrededor de esa bronca con ese mundo institucional de la península, alrededor con lo que ellos llamaban gachupines, ellos a todos le dan por el después, cuando lleguen los gringos los van a llamar gabachos, ¿sí? Entonces, inclusive en el México, digamos, en el México moderno pasan cosas increíbles. Se distingue la vieja bronca contra los peninsulares de los españoles que llegarían mucho tiempo después, en el siglo XX, cuando la República Española caiga y sube el franquismo, que miles y miles de refugiados republicanos van a llegar a México, que los recibirá con los brazos abiertos, esos españoles, que después serán además la mejor decisión histórica que tome México, porque esos españoles serán los que harán de México una potencia cultural, eran la intelectualidad de la República, que junto con la intelectualidad mexicana harán una mezcla maravillosa en términos de literatura y en términos de arte y en términos de cultura. Los distinguen, en el México moderno distinguen a los republicanos de la España del siglo XX, de 1936, de los republicanos que perdieron la guerra, de estos peninsulares que eran los gachupines. Entonces, en torno a la figura de la bronca contra los gachupines, que produce cohesión, en torno a la figura de la guadalupana, que acoge, protege, da cariño, sana y ama, y en torno al mundo indígena, que provee el orgullo, que provee la dignidad, el sentido de pertenencia. Yo soy, yo vengo de alguna parte, a mí no me trajeron, yo vengo de estas tierras, y es lo que ellos van sintiendo. Entonces, lo que mucho más adelante, a mediados del siglo XX, intentarán hacer, y harán los movimientos de los movimientos negros en Estados Unidos, que era empezar a crear un sentido de propia valía, un sentido de propio orgullo, el retorno a lo africano, la música africana, el afro, todo eso que será el poder negro, la revolución cultural de ellos para apropiarse de la herencia africana. Eso lo están haciendo los mexicanos con el reconocimiento de la historia indígena tempranito. Eso que haría el poeta Yeats por la Irlanda herida de comienzos del siglo XX, de recuperar toda la herencia celta, como una manera de darle a la nación irlandesa, que atravesaba los días más aciagos de su historia, un sentido de propia valía y de orgullo a través de la recuperación de los grandes ancestros del mundo de los druidas. Esto lo hacen los mexicanos con el mundo de los aztecas y alrededor del mundo de los aztecas. Entonces los aztecas vivirán de nuevo en el alma del pueblo mexicano, en el orgullo del pueblo mexicano. Ahí vuelven a tener lugar, sus nombres volverán a ser los nombres de los mexicanos. Hoy por hoy los mexicanos se llaman Tenoch, se llaman Moctezuma, se llaman Cuauhtémoc,
Es decir, llevan con orgullo los nombres de sus ancestros, se sienten identificados con sus ancestros y es más, ellos hoy día, aún los pelaos, los mexicanos chiquitos, tienen una expresión que traduce todo este orgullo al mundo moderno que se llama la raza. Eso quiere decir la raza. Todo esto, por ejemplo, un gran concierto de rock que hicieron hace unos pocos años se llamaba De la raza para la raza. ¿Sí? Ellos son la raza. Entonces de ahí sacan el sentido de propia valía. Los pueblos necesitan un sentido de propia valía para constituirse como naciones, un reconocimiento de un pasado para sentirse orgullosos. Eso es lo que hacen los estados. Las naciones se forman de una serie de imaginarios que producen afecto, orgullo, dignidad y sentido de la propia valía. Y eso es lo que va a pasar con el mundo indígena. Por eso es que su bandera es el águila y el nopal. Por eso es que su fiesta más importante es la fiesta de la Guadalupana, la del 12, y por eso es que el Día de los Muertos es el día que cohesiona a todo México para ir a hablar con los antepasados, que es un culto eminentemente maya, profundamente maya. En el Día de los Muertos sobreviven los mayas en el México actual. En el águila y el nopal y en los nombres sobreviven los aztecas, en los mexicanos actual, y en la Virgen de Guadalupe, en la guadalupana, específicamente la guadalupana, sobrevive el mundo católico que cohesionó el espíritu del nuevo cosmos, de un pueblo que había sufrido la hecatombe. Ahí fundan los mexicanos su nacionalismo. Ya fundado su nacionalismo, más adelante van a formar un estado, o sea, pues ya son una nación. Y después van a ser un estado, pero para ser un estado tienen que dejar de ser parte del imperio español, porque siendo parte de un imperio ellos no van a poder ser un estado. Ese proceso se va a dar, el proceso de la ruptura, como son los sacerdotes, los verdaderos mestizos, los que van a estar, digamos, creando la intelectualidad y el pensamiento también. Incluso una vez van a ser expulsados los jesuitas y se van a ir para Italia y van a conocer un mundo desolador para ellos, un mundo donde todos sus valores se veían despreciados, porque la ilustración a España no le va a dar valía. España va a ser como el símbolo de todas aquellas cosas que la ilustración, en contra de las cuales está la ilustración. Es una tragedia lo que va a pasar en esa conflusión de la historia. Entonces los sacerdotes van a ser los que en el futuro lideren las rebeliones. Hidalgo y todos ellos serán los que lideren las rebeliones para formar de esta nación, de esta conciencia nacional, un estado. Entonces se va a ir a convertir en un estado. ¿Y cómo se va a ir a convertir en un estado? Ahora, los mexicanos van a tener la fuerza, es de esta temprana formación de la conciencia nacional. Y eso los hace únicos y a la vez es un ejemplo histórico poderoso y digno, que hace de ellos una nación grande. Ellos son grandes es por eso, porque tienen un tempranísimo nacionalismo que los va a acompañar en los avatares de la historia, de cómo es esa formación de la conciencia nacional mexicana se va a convertir en un estado de las rebeliones, de la ruptura con el imperio y de la consolidación de muchos de sus arquetipos. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde las tierras del norte, desde la lucha de los chichimecas, desde los pueblos Hopi y los pueblos que quedan allende los desiertos, desde las historias de una nueva generación de pueblos que se van formando entre los hijos de los encomenderos y las mujeres indias de la tierra, desde la poderosa, misteriosa e impresionante presencia de la guadalupana, desde el orgullo de los aztecas y desde la conflusión y desde la cantidad de factores que van armando un mundo nuevo como nunca se había visto. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo.
Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir al email diauribe@hotmail.com, diauribe@hotmail.com o la página web www.diana-uribe.com. Hoy vamos a ver la formación de la conciencia nacional mexicana, el nacionalismo de los mexicanos, ¿de dónde surge? Norteña, ellos van a ir avanzando, los españoles originalmente, hasta llegar a formar un imperio de los más grandes que había en ese momento. Era solamente el único imperio más grande en ese momento que el imperio mexicano era el ruso. Era el ruso, pues digamos, la expansión del gran imperio ruso. Pero eso es una cosa impresionante lo que va a llegar a ser. Entonces, por un lado, y por el otro lado, van a seguir las enfermedades. Después va a llegar el tifo, y al llegar el tifo, pues otra vez muere un montón de gente hasta que ya va quedando muy poquita gente. Entonces, muy pocos indígenas van a quedar en un momento dado. Solamente hasta el siglo XVIII México va a poder recuperar la población. Pero eso va a haber un momento en que la baja de la población es muy grande. Cuando la baja de la población es muy grande, cuando las enfermedades terminan de diezmar aún más a los ya muy heridos pueblos indígenas, cuando la catástrofe continúa, porque esto va a continuar, en ese momento los encomenderos pierden la fuerza de su sustento económico. ¿Quiénes son los encomenderos? Los 500 de Cortés. Los encomenderos son todos los conquistadores, toda la gente que vino y que abrió trocha y que se enfrentó y que conquistó las tierras que van a tener que enfrentar y para las cuales van a necesitar toda la fuerza que tienen. ¿De dónde sale el nacionalismo mexicano? Entonces resulta que los encomenderos, todos los 500 de Cortés, ellos van a seguir avanzando después de la caída y todo eso, van a seguir avanzando hacia las tierras del norte y van a enfrentarse durísimamente con los indios chichimecas, con los indios yaqui, con los indios hopi. Van a tener hacia arriba, hacia formar el desierto. Esto va a llegar a ser muy grande, la expansión va a ser gigantesca. Por un lado, hacia el norte, todo y lo que después va a ser, y hacia la Alta y la Baja California, todo eso se van a ir expandiendo, y van a ir encontrándose con una serie de pueblos, y se van a encontrar allá, y por el sur también, por el lado de los mayas. Los mayas van a dar una resistencia hasta el siglo XIX, todavía se están cascando con los mayas, mejor dicho, los mayas la van a poner durísima. Entonces van a continuar los enfrentamientos durante mucho tiempo por el lado maya al sur, por el lado de la selva. Claro, además tienen la ventaja de la selva que les permite mucho más tiempo de ocultarse, y por arriba van entrando hacia el norte, todo lo que va a ser la parte
México va a tener una temprana formación de la conciencia nacional. Ese nacionalismo mexicano, tan profundamente arraigado en cada uno de ellos, se forma muy rápidamente en toda la historia que ellos van a tener. Se forma mucho antes de que ellos vayan a ser un Estado, van a ser una nación, y se forma a partir de una serie de factores, que son los que vamos a ver, cómo se van desenvolviendo los acontecimientos hasta formar un espíritu de una fuerza que es la que les ha permitido, y como habíamos visto la vez pasada, les permitirá a ellos aguantar muchas cosas en nombre de España. O sea, todos los, digamos, la primera cochada, todo lo que aquí sería Jiménez de Quesada, Nicolás de Federman, Jorge Robledo, todos los fundadores de ciudades, ¿sí? Y que en la novela de los pecados de Inés de Hinojosa sería Pedro Bravo de Rivera. Todos estos personajes que van a estar creando la primera oleada, pero sobre todo en México después con la tragedia demográfica, van a verse empobrecidos porque el sustento de sus tierras, que era el trabajo de los indígenas, va a desaparecer por sustracción de materia. Los indígenas van a quedar diezmadísimos por las enfermedades. Eso los va a debilitar terriblemente porque su fuente económica deja de existir, por un lado. Por el otro lado, el imperio español es el primer imperio en la historia del mundo en ultramar, porque no existía tal cosa como ultramar. O sea, eso de que quedara un bloque continental al otro lado del océano, eso no se usaba, no se había visto nunca. En Europa, como habíamos visto, Europa, Asia y África están pegadas por la barriga del Medio Oriente. Por grande que fuera el imperio persa, lo podía recorrer a caballo. Por grande que fuera el imperio otomano, pues usted de todas maneras atravesaba, era un estrecho. Pero esto de un océano, eso no se ha visto